Señor director, pues ha estado sucediendo lo siguiente, una pequeña, no disputa, pero sí hay un cierto problema en lo que es la data sobre los fallecidos del COVID-19. Con esto también hay que decir de que aquí en el país los hombres, atención los hombres, son la mayoría de muertos que hay por COVID-19 en la República Dominicana. Y decir de que con esto estamos ocupando el 64% de la mortalidad y la mayoría de muertes que han ocurrido dentro de clínicas y hospitales, de acuerdo a los registros. Atención, aquí es que está el problema, Roberto, de las oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral. Decirte que con esto ellos han presentado las siguientes estadísticas, donde tienen unos 8.656 muertes por COVID que registran las oficialías del Estado Civil, donde 5.498 pertenecen al sexo masculino y 3.158 pertenecen al sexo femenino. De este total de fallecidos, pues 8.243 fallecieron en una clínica o hospital, 359 en casa o residencia, 28 en carretera o en la vía, 14 transcripciones de fallecimientos en el exterior y 12 en otro lugar no especificado según el documento aportado. Con esto decir de que la Dirección General de Epidemiología dice que hasta ayer notifica que solo 4.014 muertes por la enfermedad a nivel nacional. Y esto es lo que destapa totalmente la incertidumbre de por qué estos dos números diferentes y pero tan lejanos, porque es el doble de lo que se ha reportado según Salud Pública, y entiendo de que con esto debe de llegar el punto medio, porque es algo que se hablaba desde el principio de la pandemia. Recuerdo, Roberto, cuando hacíamos los programas desde casa, que todo el público puede recordarse, es testigo sobre eso, de que se morían personas cerca, sabiendo que sí, que tiene el COVID, de que murió por eso, pero cuando salía al otro día lo que es la nota de salud pública, los boletines, y uno tenía pendiente de que todas las provincias a las 6 de la tarde tenían para enviar todo lo que había transcurrido durante el otro día y parte del día hasta las 6 de la tarde, y esa llegaba la notificación de salud pública. Pero había personas que se morían a las 12 del mediodía, 2, 3 muertos, estando en hospitales o en clínicas por COVID-19, que no fue de otra cosa, lamentablemente, que murieron. Y personas, lo triste de esta muerte o de este virus, que lamentablemente todavía seguimos con él, es que nadie podía velar, y todo, bueno, todavía entiendo de que no, a los restos de eso, por el cuidado, por el protocolo. Entonces yo entiendo de que esto es algo de que debe de esclarecerse de una vez por todas. Porque ya, si hay 8.000, bueno, ya están muertos, lamentablemente. No podemos tapar, y lo que hacemos es personas que yo conozco, que sí, que mi padre, que mi madre, que mi hermano, que mi primo murieron de COVID. A esa persona usted no le va a quitar la realidad de lo que sucedió. Así que, por favor, entiendo de que el Ministerio de Salud Pública sí debe de tratar de decir lo contrario, en dado caso de que la Junta Central Electoral pues tenga otros números, el cual ellos no manejaron. Pero entiendo de que una de dos, debe de darse el monto real dentro de lo acontecido con los fallecidos. La situación con las estadísticas, siempre hay un subregistro, no solamente en República Dominicana, Estados Unidos, Europa, porque en medio de la pandemia es muy difícil tú poder contabilizar el tema de los fallecidos por COVID per se. Realmente, desde un principio, desde la pasada administración, cuando comenzó la pandemia, que estaba como presidente Danilo Medina, se denunció, incluso las mismas autoridades, hoy gobierno del PRM, denunciaban
del subregistro y de las personas que fallecían, que no se estaban reportando. Es un sistema que todavía no han podido superar, que se sigue usando y utilizando el mismo método por estas autoridades, y las víctimas por COVID no salen a flote ni con la rapidez que uno quisiera, ni con la transparencia que uno quisiera. Muchas personas fallecieron que no están en la estadística, en su casa, en una sala de emergencia, y no se le pudo diagnosticar el porqué de su fallecimiento. Otra, lamentablemente al principio, cualquier gente moría de una gripe y la gente decía que era por COVID, pero la Junta Central Electoral se maneja por las actas de defunciones de las personas cuando fallecen. Entonces, lamentablemente, yo de un principio siempre he estado diciendo sobre el subregistro y que son más las personas que han fallecido oficialmente por COVID. De hecho, al principio de esta administración de salud pública, en la provincia de Duarte, el director regional, Luis Ocía, me mandaba unas estadísticas de fallecidos de COVID de la provincia de Duarte, de la provincia de La Vega. También estuvimos hablando con el director provincial de salud pública de la provincia de Santiago, y estas no compaginaban con las estadísticas que daba salud pública. De hecho, yo hice la denuncia a nivel nacional a través de la Z, la hicimos a través de este programa, y al final el director provisional y los directores provisionales dejaron de mandarme la data de los levantamientos y las estadísticas que tiene. Oye bien, ni siquiera la data o las estadísticas de las diferentes direcciones de salud pública coincide con las estadísticas del Ministerio de Salud Pública. Mucho menos van a coincidir la de la Junta Central Electoral, que lleva un registro de defunción que es obligatorio. Cuando una persona muere, le ponen ahí, mayormente las personas, y esto es algo técnico que aprendí, mueren la causa principal por un paro o por un fallo respiratorio, porque obviamente tú mueres cuando el corazón se te para y tú dejas de respirar, pero en la hoja de acta de defunción hay otros renglones que tú dices por qué el motivo de ese fallo respiratorio, mayormente el COVID, que trae mucha complejidad. Muchos quieren cubrir, no, que murió de tal cosa, murió de un infarto, murió de esto, pero señor, cuando usted está en COVID y usted está en una situación difícil ya, en un cuidado intensivo, una UCI, o con un ventilador, y tú tienes otra comorbilidad como diabetes, presión alta y todo eso, el COVID te va a hacer que te mueras. O sea, entonces tú falleces producto del COVID y tú tienes que estar en la estadística de COVID. Lamentablemente es así. Yo decía desde un principio de la pandemia que en República Dominicana iba a fallecer un 10 a un 12% de la población. Y por ahí es que anda el asunto. Lamentablemente las estadísticas de salud pública nunca, porque ese registro estuvo distorsionado o manejado, como tú quieras llamarlo, o no tienen la forma de llevarlo con la precisión posible, y viene desde la administración del presidente Danilo Medina, y esta administración siguió con la misma línea. Roberto, pero yo digo de que el punto está en que si en San Francisco o en la provincia de Duarte se reportan 12 fallecidos, no hay por qué poner 5 ni 4, porque lamentablemente en el momento que eso estaba sucediendo, repito, todos estábamos asustados. Ya usted no iba a implantarnos más temor del que teníamos. Entonces, muchos dicen de que se ocultaban, estoy suponiendo, todos esos reportes para no seguir alertando a la población. Esa teoría quedó demostrada, no que lo ocultaba, quedó demostrada porque ahora tenemos una nueva administración y está haciendo lo mismo. Y no es que lo están ocultando, es que la data comenzó mal. O sea, la data de llevar el registro comenzó mal por parte de las autoridades de salud pública, porque hay que tener en cuenta que nunca se había manejado una data de tantas personas fallecidas por una enfermedad, en este caso por una pandemia. Entonces comenzó mal y estas autoridades nunca dieron pie con bola para actualizarla, y lo que continuaron, porque agarraron el gobierno en medio de la pandemia, continuaron con una data en base de una data mal. Lo que debieron hacer estas autoridades era comenzar un registro diferente y más específico, combinado con la Junta Central Electoral. La Junta no es la primera vez que lo dice
lo dijo cuando el gobierno de Danilo Medina, de que ellos tenían, por ejemplo, aquí en la provincia de Duarte, la Junta reportaba 3.000 y aquí no pasábamos de 200, de 100. 320. Una vez yo denuncié, y ahí la actualizaron, que lo denuncié en la Z, que nosotros teníamos 160 fallecidos y aquí muriendo, en una semana murieron como 20 y no se sumaba. Y ese registro, y que no, porque esto es de hace un mes atrás. O sea, ¿cómo tú me dices a mí que salud pública se maneja por las clínicas que tenían que reportarle las defunciones? Yo recuerdo que incluso salud pública, las defunciones deben de llegarle primero que la Junta Central Electoral. Claro, claro. Entonces, es un asunto que hay que tomar en cuenta. Pero bien, vamos a cambiar de tema, señor director. Y yo quiero que me ponga esa foto que usted tiene ahí de nuestro hermano y amigo, el empresario Richard Ortiz, del consorcio de Barca Ortiz, también de la Fundación Richard Ortiz y de Loteca, quien estuvo de fiesta de cumpleaños este fin de semana y nosotros lamentablemente no pudimos asistir a este gran fiestón que fue por todo lo alto. Pero desde aquí, hermano Richard, te deseamos salud, paz, amor, unión familiar y larga, pero larga vida. Richard Ortiz, un empresario que tengo el placer de considerarlo y tenerlo como amigo de hace muchos años y que tiene una fundación, la Fundación Richard Ortiz, que ha ayudado mucho. De hecho, hablando de COVID, la Fundación Richard Ortiz, a través de nosotros, nos dio muchas ayudas en medio de la pandemia. Recuerdo que Nash Labogar me facilitó traer un transporte con medicamentos, jeringuillas, muchísimas cosas, alcohol, etcétera, etcétera, a través de la Fundación de Richard Ortiz. Así que, mi hermano, salud, paz, amor, unión familiar y larga vida. Usted de los buenos y usted se merece eso y mucho más. Que el Señor Papá Dios lo bendiga. Vamos a la pausa, señor director.